Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Padre Dios, te damos muchísimas gracias por este día tan precioso de sábado que nos das. En esta tarde rogamos que nos cubras con la sangre que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, derramó en esa cruz todo pecado, y que envíes el Espíritu Santo para que la palabra que nos vas a enseñar se grabe en nuestro corazón, la podamos entender, para que toda palabra dicha no caiga al piso, sino de fruto para vida. En el nombre de Jesús, por el poder tuyo, Espíritu Santo, te pedimos todo esto, Padre amado. Amén y amén. Hermano, es un motivo de gran gozo compartir contigo la santa palabra de Dios en este santo sábado. Esta tarde el libro de los Hechos en el capítulo 5. Así que recordamos al leer la palabra que Dios nos está hablando de una forma personal. No puedo creer, pero puede suceder que aún estés pensando en aplicarle la palabra a otra persona y no a tu propia vida. Así que Hechos 5 nos dice acá: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Jesús nos enseña que está a la puerta, que está cerca. Nos lo ha dicho con palabras, ahora nos lo está diciendo con reprensiones. Es tan duro todo lo que ha pasado, que hay muertos por montón, hay terrores de muerte en los corazones, y algunos que tienen endurecido el corazón aún son desafiadores. El Señor esta mañana nos está recordando que Él no puede ser burlado. El libro de Gálatas nos habla de eso. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, el hombre lo tendrá que segar. Dice la palabra ahí en Gálatas 6, en el versículo 7: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amplía un poco, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pensamos en la historia de Ananías y Zafira y vemos que no pudieron burlar a Dios. Ellos sembraron de la carne y recogieron de la carne muerte, porque la paga del pecado es muerte, y el vivir en la carne lleva a muerte. Cuando pensamos en esta historia que nos narra Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos como una disciplina fulminante, y creemos que si Dios hiciese eso con todos, pues ya no existiríamos ninguno. Pero Dios es el mismo y mañana y siempre. El tiempo de Dios es un presente continuo. Así que hemos estado pensando en el regreso del Señor Jesús y nos hemos preocupado sobremanera, porque lo que tenemos que hacer en estar limpios delante de Él, conocerlo y saber el Señor cómo piensa, de cómo vivimos y cómo sentimos antes que sea tarde. El morir es un momento duro, y morir de esta enfermedad es un momento muy, muy duro, porque la gente se ahoga, bueno, por todo. Pero morir no es el final de todo. Hay eternidad en el infierno y hay eternidad en el cielo. Está establecido, como dice Hebreos 9:27, que el hombre muera y vaya a un juicio.
Dios hará un juicio, pero cuando llegue ese juicio será tarde para algunos, porque muchos escogieron con ese juicio burlar a Dios. O sea, Dios no iba a hacer un juicio, Dios no se da cuenta de nada. A Dios lo podemos engañar, podemos jugar en dos caminos. Estar perdido es tenaz, estar frío es tenaz. La Biblia dice que Dios vomitará los tibios de su boca. Dios no puede con la hipocresía ni puede con la tibieza, pero menos puede Dios con la frialdad, o sea, el frío y el tibio irán al infierno. Solo nos queda buscar a Dios y buscarlo de corazón. Cuando miramos esta disciplina fulminante sobre Ananías y Zafira, conocemos un poco más a Dios. Ellos no estaban obligados a dar a la iglesia el valor total, ni parcial, ni a dar nada a la iglesia. O sea, la propiedad les pertenecía a ellos. Si la vendían, si se quedaban con la plata, bueno, lo que fuera, era de ellos. Ellos no tenían problema con relación a eso. El pecado que cometieron fue el pretender que estaban dando todo cuando en realidad contenían una parte para beneficio propio. O sea, el pecado más grande de ellos fue la hipocresía, el engaño, el querer parecer lo que no eran. Este hecho se juzgó con dureza porque era deshonestidad y destruye la obra del Espíritu Santo en las iglesias y los lugares, el que las personas aparenten algo que no son. A ellos solo les importaba aparecer ante las personas como que eran verdaderos cristianos, pero no lo eran, o sea, trataban de engañar a la iglesia haciendo que parecieran como los otros de la iglesia que hacían lo que era conforme a la voluntad de Dios. Me produce nervios y terror en el corazón saber que Jesús está a la puerta, que la muerte está gobernando, el caballo amarillo del que habla Apocalipsis de la muerte gobierna y que los pronósticos científicos para Bogotá es que para el 6 de abril tendremos muchísimos muertos. Las localidades que tiene Bogotá están infectadas de ese virus y la máquina se ha dañado, así que no sabemos cuántas personas de las que ves por ahí frente a tu casa cruzar o tus vecinos ya tienen ese virus. Cuando pensamos en eso, nosotros pensamos en el amor de Dios de darnos tiempo para el arrepentimiento. Cuando una persona muere fulminantemente, no tiene tiempo de arrepentimiento. Pero cuando una persona tiene el tiempo como el que nos está dando el Señor para meditar en qué nos podría pasar, que nos llame Dios a cuentas, que termine esta carrera de cada uno de nosotros, entonces nos preguntamos si nosotros como Ananías y Zafira, delante del Señor, vamos a caer fulminantemente muertos en esa eternidad del infierno porque somos burladores, porque creemos que Dios puede ser burlado. Cuando miras la palabra allí en Gálatas, versículo que leímos anterior, Gálatas 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. O sea, dice la palabra ahí mismo en el 6:3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, esta palabra de Dios no puede ser burlado, aunque conlleva el hecho de la participación de los bienes, igual que allí en Hechos de los bienes. No es realmente lo que das o lo que no das o lo que haces, tú tendrás allá tu cuenta con Dios o lo que presumes o cómo pareces, sino que Dios escruta tu corazón y tus riñones. Lo que es más terrible es saber uno que es una persona que no tiene una relación con Dios y finge un montón de cosas. Ver a la gente hacer audios, mandar mensajes, poner en el WhatsApp versículos de la Biblia, todo eso suena tan espiritual y suena tan bueno, mi hermano. Tal vez eres parte de todo eso. Tienes la capacidad incluso de enviarle a esta sierva mensajes para que esta sierva mejore y demás. Eso suena maravilloso, suena increíble. Pero terrible que detrás de todo eso haya solo maldad, que estés allá en tu casa fornicando,
con todo lo que implica fornicar, adulterar, deseando el marido o la mujer de tu prójimo, viendo tal vez cosas inmundas, unido en un yugo desigual, prendido de esos celulares, con el único ánimo de quemar el tiempo que de verdad no tienes, porque no tienes arregladas tus cuentas con el Señor, lleno de bronca contra tu esposa, contra tu esposo, que es tu propia carne, y dando una apariencia a través de tu propio celular, de qué es lo que tienes conexión aún con afuera o enviando mensajes. Eso es delicado, hermano. Ese es el pecado fulminante que cometieron Ananías y Zafira, que Dios no tendrá por inocente al que es culpable, y que aquel día final, hermano, que está tan cercano, también tú pasarás por ese mismo juicio y Dios sigue siendo el mismo. Y si no te arrepientes y continúas en tu aparente piedad, en tu aparente cristianismo, en tu estar, hermano, en Cristo, metido allí en una religión, porque no es en una relación con el Señor, sino en una religión, demostrarte todo lo que tú no eres, como Ananías y Zafira, habiendo robado, sustraído de una heredad que no tenían que dar, pero al ir a los discípulos y decir que la vendieron en esa cantidad, están robando, están mintiendo, yéndose a la verdad, la heredad era de ellos, podían no traer nada, pero ¿por qué fingen lo que ellos no son? Eso es lo que el Señor te habla en esta tarde. Mírate bien el tiempo que has andado con el Señor. ¿Por qué engañas? Y al engañar a otros, realmente no los engañas a ellos, te estás engañando a ti mismo, estás dando pie a Satanás para que haga completa la obra dentro de ti de parecer y no ser. Nosotros hemos llegado al límite, Jehová sabe que digo la verdad. Pararse en una iglesia y ver a todos entrar y salir, sabiendo en mi corazón, con el discernimiento que me da el Espíritu Santo, que venían de hacer maldad, de hacer iniquidad sin ningún arrepentimiento, y que siguen como si nada pasara, me llevó a momentos de oscuridad duros, en los que mirar esas iglesias, esas mega iglesias llenas de gente, me hacía pensar que lo que predicaba o yo estaba loca o me había apartado del camino del Señor. Pero ahora es claro frente a mí que estamos viviendo el Apocalipsis. No estamos sino en las manos del Altísimo, de la ira de Dios. Hay rumores de guerra, terremotos, enfermedades, tsunamis, todo lo que habla la Biblia. Jesús no demora en hacer el rato y llevar su iglesia con él, pero lo preocupante es tu alma y la mía. ¿Cómo estás tú delante del Señor? ¿Tú sigues en la misma burla? Estás ahí en tu casa, escribes un WhatsApp, mandas un mensaje y no te has contristado ni un poquito, no has mirado que tu vida está abierta delante del Señor, que todo lo que tú has aparentado en una iglesia, lo que has aparentado en una casa y en una sociedad, delante de Dios es abominación. Dios te hará caer fulminantemente el día final. Apártate de mí, maldito hacedor de iniquidad. ¿Por qué no obedeciste a mi palabra? ¿Por qué no hiciste lo que yo quería, una relación real y verdadera que parte de la humillación de ver que somos malos, hermano, que nosotros no brota nada bueno y que si no nos pegamos del Señor, ¿qué va a brotar de bueno? ¿Qué va a brotar de bueno? Vamos a fingir una bondad que no tenemos, a hacer como Ananías y Zafira se mostraron tan generosos, ellos trajeron todo lo de su heredad, algunos quizá de los que estaban allí habían dado parte de sus heredades, pero claramente no queremos darlo todo, hay codicia en nuestro corazón, hay avaricia, solo queremos dar una parte, pero eran claros, tú a toda la maldad le has agregado parecer y no ser. Pero ¿sabes qué produce eso? En el corazón de los siervos produce que sea siempre en nuestra oración un problema, porque con el corazón sentimos que tú no eres trigo limpio, pero tú pareces tan trigo limpio, traes la heredad y la traes a los pies como si fueses verdad, y no lo eres.
Solo tú sabes quién eres. Dile al Señor que te perdone. Dile al Señor que te perdone por ser usado por Satanás para destruir la iglesia. Porque es lo que hace esto. Esto impide que el Espíritu Santo se mueva con eficacia. Dice ahí Pedro claramente, porque engañaste al Espíritu Santo. ¿Por qué engañaste al Espíritu Santo? Cuando, cuando Ananías aparece, Satanás es el que aparece con él. Hechos 5:3 dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el pecado de la heredad? Estaban llenos del demonio, hijos de su padre Satanás, como dice la Biblia, que es un padre de mentira y de engaño, se paran allí a mentir, abren la puerta a Satanás para destruir, y tú te has parado en la iglesia tan servicial, tan espiritual, tan bueno, tan buena, cuando sabes que en el corazón lo único que hay es soberbia, contienda, hasta adulterios, hermanos, probados ahí en la iglesia, la sangre de Jesús cura, y tú fingiéndote tan espiritual. ¿Qué pretendes, hermano? ¿Terminar tu carrera, ir al infierno? Humíllate delante del Señor, no te está hablando y el Señor para cuidar una iglesia, porque quizás pasarán muchos soles, muchas lunas en que la iglesia vuelva a congregarse. Pero tú sí podrás dar cuenta delante del Señor antes de lo que imaginas. Arrepiéntete antes que sea fulminante la ira de Dios sobre ti. Dice la palabra ahí en Primera de Pedro 5:8, sed sobrios, sobrios. Estás borracho de soberbia, borracho de mentira, borracho de engaño, fingiendo como nos pasó hace poquito con esa señorita de la iglesia que ella no se quería casar cuando está borracha dentro de adulterio contra su propia hermana, la sangre de Jesús cura. Fingiendo, ¿qué estás fingiendo tú, mujer, varón que estás delante del Señor? Todo lo que has hecho en una iglesia y sigues haciéndolo desde tu casa al contestar los audios con mentira y engaño, ni siquiera los oyes, ni siquiera te contristas en el corazón, ni siquiera tienes la cortesía de contestar porque ni los has oído. ¡Qué horror! Dice la palabra allí en Primera de Pedro 5:8, sed sobrios, sobriedad. No estés borracho de pecado, no le abras más la puerta a Satanás. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás quiere destruirte el alma. Ya lo ha hecho por bastante tiempo. El Espíritu Santo no está en tu vida. Estás apartado del Señor y vas a seguir estos días en lo mismo. Con el Señor tan cerca vas a seguir en lo mismo. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Si siembras de la carne, que recogerás corrupción, pero puedes sembrar de la carne pecado, pero no siembres de la carne una aparente espiritualidad que tú no tienes. Si odias las personas, si tienes un montón de maquinaciones ahí en la mente, ¿por qué no contestas? ¿Por qué contestas? ¿Por qué entras? ¿Por qué sales? Juzgas hasta esta hierba. ¿Dónde crees que vas a parar si el Señor viene por ti? En esta hora, si ocurre el rato, un terremoto, este virus, Jesús está a la puerta. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, y ni aún así se arrepintieron de su maldad, sigues en la maldad. Dios está predicando a los malos que están allá afuera, si allá afuera hay malos, los fríos que irán al infierno. Pero tú tibio, Dios te vomitará de la boca por ser un mentiroso y un engañador. Dice, el que siembra de la carne segará corrupción. Eso es lo que has hecho, corromper la iglesia, destruirla. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dile al Señor que te perdone sábado, para humillarte, para quebrantarte. Sábado para pedirle al Señor que te dé una nueva oportunidad. Sábado para pedirle al Señor que te perdone todo lo que has hecho. Y quizás salgas de tu pecado contristado, arrepentido, con un corazón de carne,
en ese corazón de piedra y puedas ponerte de vallado y hacer allí en la brecha, suplicar al Señor que no destruya tu vida, que no destruya el Señor esta tierra, porque nosotros acabamos de aumentar al hacer la embriaguez. Si la Biblia allí, en el libro de Efesios, en el capítulo 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hemos luchado contra todo eso, pero tú los albergas en tu corazón sin saberlo. La soberbia entenebreció tu cabeza, entenebreció tu corazón. El juicio de Ananías y Zafira produjo horror y produjo temor entre los cristianos. Pero ese es nuestro Dios, con Él es el que tratas. No puedes engañarlo, mira cuántos engaños. ¿Quién realmente eres tú, hermano? ¿Quién realmente eres tú? Es la pregunta que yo me hago. Amén. Yo me pregunto antes que caigas fulminado por la maldición divina, ¿quién eres tú? Míllate delante del Señor, míllate delante del Señor. Ve la palabra, vuelve a ella. Dile al Señor que quieres cambiar. Dile al Señor que te perdone. Dile al Señor que te dé un volver a empezar. Dice la palabra ahí en Apocalipsis 21:8, con ello termino. Pero los cobardes e incrédulos, tu incredulidad es grande. Tu incredulidad te da para creer que tu mala manera de vivir va a salir victoriosa, que Dios no escrutó el corazón y los riñones, que tú y tu fingimiento de ser cristiano, sin oración, sin buscar que el Espíritu Santo sea el que viva en ti, va a salir adelante, como el Papa, como las monjas, como todo eso. Dice, pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, eres un idólatra de ti mismo, de tu herencia maldita, de tus argumentos, de tus altiveces, y todos los mentirosos, porque lo que hicieron más que todo Ananías y Zafira fue mentir al Espíritu Santo, cosa que no se puede hacer. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Padre Dios, oro en esta mañana para que cada hermano aproveche este santo sábado para humillarse allá en su casa y en su vida. Señor, qué carga han sido cada uno y qué carga somos todos para ti, Señor del cielo. No es tan difícil para ti cargar con el pecado, tú ya lo hiciste en la cruz. Es más complicado cargar con el pecador que se muestra bueno y santo. Qué tremendo, Dios mío, mientras hay soberbia y altivez, mientras hay maquinación y maldad, y llevar al otro hasta oscurecerle el panorama, porque pareces tan bueno y yo siento que eres tan malo. Jehová, limpia con tu sangre toda esta maldad y llénanos con el Espíritu Santo. Nada y nadie es como tú, ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén.